bueno es servir a un Cristo de poder. Qué bueno es tener el Espíritu Santo. Qué bueno que podemos estudiar la palabra del Señor. Esta vez nos ocupa la lección 24 y el título es Las parteras. El texto bíblico que se va a estudiar aparece en Éxodo 1, los versos del 8 al 21. Y el texto áureo aparece en el Éxodo 1:17. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. El primer objetivo de esta lección, Dios te bendiga grandemente. Separa este espacio, quédate tranquilo y medita en este gran mensaje que Dios tiene para nosotros. Este primer objetivo es distinguir entre las demandas que nos impone el medio sociocultural en que vivimos y los reclamos éticos y espirituales que Dios nos hace. Número 2, discernir y afirmar nuestro compromiso con Dios. Para vocabulario aparecen dos conceptos. El primero es faraón, bien interesante. En la lengua egipcia, inicialmente, el término faraón significaba casa grande y se refería al palacio real. Más adelante, este término evolucionó y se usó como título de honor para referirse a la persona del rey. El segundo concepto es partera. Es el equivalente a lo que se conoce también como comadronas. Tradicionalmente han sido mujeres que sin ostentar un título en medicina asisten a otras mujeres en el parto. La lectura bíblica, como les dije, se encuentra en Éxodo 1, del 8 en adelante. Dice así la versión popular: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Más tarde hubo un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José y que le dijo a su pueblo: miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros. Así que debemos tramar algo para impedir que sigan aumentando. Porque puede ser que, en caso de guerra, se pongan de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de este país. Por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros. Les hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés, que el faraón, rey de Egipto, usaba para almacenar provisiones. Pero mientras más los maltrataban, más aumentaban. Así que los egipcios les tenían mucho miedo. Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas. Les amargaron la vida, sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes, y de atender a todos los trabajos del campo. En todo esto, los israelitas eran tratados con crueldad. Además, el rey de Egipto habló con Sifra y Puá, que eran parteras de las hebreas, y les dijo: cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo. Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Entonces el rey de Egipto las mandó llamar
y les dijo: ¿por qué han dejado vivir a los niños? Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Al contrario, son muy robustas y dan a luz antes de que nosotras lleguemos a atenderlas. De esta manera, el pueblo israelita seguía creciendo en número y cada vez se hacía más poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia numerosa. Precioso, precioso este pasaje bíblico, precioso que nos habla de en medio de la tribulación, cómo crece la gracia y la bendición del Señor. Este bosquejo para la lección tiene 5 partes. La primera parte, la estrategia de Faraón, se encuentra en Éxodo 1 del 8 al 10. La segunda parte, opresión del pueblo, multiplicación de descendientes en los versos 11 al 12. La parte C, la naturaleza de la opresión en los versos 13 al 14. La parte D, intenciones del faraón, desobediencia de las parteras en los versos 15 al 16. Y la última parte, obediencia a Dios y bendición. Aleluya, gracias Señor. Tengamos ahora al hermano Richard López con el estudio y el análisis del pasaje bíblico. Apreciados hermanos y amigos, que Dios les bendiga en este día. Dios les guarde. Es un placer inmenso el que nos concede el Señor de poder estar una vez más llevando esta clase, hablando de la palabra del Señor. Hoy con un tema sumamente interesante dentro de una nueva unidad que estamos comenzando en el día de hoy. Damos la gloria al Señor por estar juntos una vez más, porque Dios nos permite poder trazar su palabra, estudiarla y de alguna manera vincularnos los unos con los otros, aunque sea no presencialmente, pero sí a través de estos medios que Dios está disponiendo para la gloria de Él y para la edificación de cada uno de nosotros. Como muy bien mi esposa Sandra ya les indicó, hoy tenemos la lección número 24, cuyo título es Las parteras. O sea, es un título que no nos trae ninguna sugerencia teológica, no nos trae sino una historia que vamos a estar viendo a través de la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, los versos del 8 hasta el 21, y principalmente centrado en ese verso del capítulo 1, el verso 17, que dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Es interesante porque es precisamente alrededor de ese acto heroico y valiente que ejecutaron las parteras en tiempos de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, que vamos a centrar principalmente esta lección, esta enseñanza para el día de hoy. La lectura bíblica, ya mi esposa Sandra la leyó, y vamos a ir viendo poco a poco los detalles de esta historia. Todos nosotros sabemos que el pueblo de Israel, en este tiempo histórico donde se narra la lectura bíblica del día de hoy, está en Egipto. A raíz de que Jacob, luego de que su hijo José fuera vendido por sus hermanos y llegó a Egipto, y luego de la mano poderosa de Dios que intervino para que a través de la interpretación de los sueños de José
pudiera llegar hasta la misma corte del faraón y ser nombrado gobernador de Egipto y el segundo al mando en todo el imperio egipcio en ese momento. De ahí el encuentro con sus hermanos, regresa entonces ese encuentro de Jacob con su hijo perdido, Benjamín y los otros hermanos se encuentran para asentarse en lo que es el delta del Nilo, o sea, al norte de Egipto, cerca de ya en la desembocadura del río Nilo con el mar en el canal de Gibraltar, allá arriba entrando hacia el mar Mediterráneo. Ahí se asientan el pueblo de Israel, son las tierras que le concedió el faraón para que su familia, la familia de José, pudiera desarrollarse y cultivar la tierra. Todos sabemos que de ahí las familias comenzaron a crecer y se convirtió Israel en un pueblo muy fuerte, grande, culturalmente fuerte, apegado a sus tradiciones. Y esto en los faraones que sucedieron luego, y como muy bien menciona la escritura, uno que no conocía a José, que se cree que debe ser Ramsés II, no reconocía esa historia. No es que no conociera a José verdaderamente, es que no quería reconocer la labor extraordinaria que José había hecho para con el pueblo de Egipto, salvando de la hambruna no solamente a Egipto, sino a los pueblos circundantes. Y este faraón que llega no quiso de ninguna manera reconocer esa labor, o sea, se tornó arrogante, orgulloso, y más que mirar al pueblo de Israel como un pueblo que había sido de beneficio para ellos en un momento de la historia, ahora los veía como enemigos. Se habían multiplicado, se habían hecho un pueblo fuerte, estaban, como hemos dicho, apegados a sus tradiciones, y eso atentaba, según los consejeros del faraón, contra el pueblo de Egipto. Dice: mira, este pueblo se ha vuelto muy grande y se ha convertido en un peligro para nosotros, así que hay que controlarlos. Así que de esa manera entra entonces la lección del día de hoy, viendo que el pueblo ha sido reducido a servidumbre. En este caso, el pueblo se le obliga a trabajar de manera casi forzosa para construir una ciudad precisamente donde el pueblo de Israel estaba viviendo, o se le había otorgado esas tierras para que vivieran, crecieran, cultivaran y se desarrollaran. Así que es aquí donde el faraón comienza a decir: yo quiero construir estas edificaciones y ustedes lo van a hacer por mí. Y los obliga en cierta medida a que construyan esta nueva ciudad que este faraón quiere levantar, y todos estos monumentos que quiso levantar, utilizando al pueblo de Israel y a otros pueblos como siervos para que hicieran esta construcción. Así que en medio de esa situación, en medio de esta diríamos, peligrosidad en la que el pueblo se estaba encontrando, todo fue una estrategia del faraón con sus consejeros para tratar de reducir al pueblo. Bueno, según leemos en la escritura, el faraón pensó, y los consejeros del faraón: si les damos trabajo fuerte, se van a cansar, se van a enfermar, van a morir, y así podemos diezmar su población. Pero todo lo contrario, el Señor tenía propósito para con el pueblo de Israel. Era su pueblo, el pueblo amado de Dios. Por lo tanto, en lugar de reducir el pueblo se fortaleció aún más. Se fortaleció y creció aún más. Así que el faraón, seguimos la lectura bíblica, entonces dice: bueno, ¿y cómo lo vamos a controlar? Y llama a las parteras que tenían a cargo asistir a las mujeres de Israel. Le dice: vamos a hacer una cosa, de ahora en adelante todos los niños que nazcan los matas y solamente dejas vivir a las niñas. Y de esa manera Faraón esperaba controlar
la creciente población del pueblo de Israel. Leemos en la lectura bíblica que las parteras temieron a Dios, no lo hicieron, y cuando se les reclamó, simplemente dijeron, es que estas mujeres son muy fuertes, y cuando nosotros llegamos ya ellas han parido, o sea, ya dieron a luz y no nos dejan break, no nos dejan chance, simplemente cuando llegamos ya parieron, y de esa manera se guardaron a ellas mismas y guardaron a las mujeres de Israel, todo dentro de un propósito que Dios había establecido, y de esta forma Dios también bendijo a estas mujeres que servían como parteras, como diremos como comadronas, como enfermeras si lo diríamos en estos tiempos, serían enfermeras ginecobstetras, porque bregaban con la mujer en ese periodo, en ese momento de dar a luz. Así que es interesante porque esta es la historia a grandes rasgos del pasaje que estamos viendo en el día de hoy. Yo tengo que comenzar el análisis de la lectura y de esta clase con la siguiente pregunta. ¿En alguna ocasión tú has recibido, o algunos de ustedes han recibido, una orden de realizar una tarea que sea contraria a sus principios éticos y sus principios religiosos? ¿O se les ha pedido algo que perjudica a otra persona? A sabiendas, mira, yo quiero que tú hagas esto porque el resultado final va a ser hacerle daño a esta persona. ¿Habremos estado en algún momento involucrados en tomar una decisión donde se nos está pidiendo que perjudiquemos a alguien? Pensemos por un momento, claro, no puedo escuchar sus respuestas, pero allá en cada uno de sus hogares, piensen cómo si en algún momento ustedes han tenido esa circunstancia, esa encrucijada, esa situación en la que los acorralan diciendo el que tú consigas esto depende de que tú hagas esta tarea, y esa tarea significa hacerle daño a una persona. Yo les tengo que decir que aunque a mí personalmente nunca me pidieron algo así, pero sí fui objeto en alguna medida de personas que sí lo hicieron en mi contra. Y sí puedo dar testimonio de cómo la mano poderosa de Dios actuó para protegerme y ridiculizar, no diríamos ridiculizar, no usemos esa palabra, diríamos dar a la luz, que todo se supiera y que fuera todo una artimaña. Realmente eso sí yo puedo darlo como testimonio de que sí lo viví, donde yo era el perjudicado. Ustedes pueden reflexionar allá en sus hogares acerca si en algún momento ustedes tuvieron o han tenido una situación similar. Tenemos que comenzar entonces, luego de esta reflexión, pensando cómo desde los valores cristianos nosotros podemos articular respuestas, podemos hallar respuestas que afirmen la vida frente a los diversos poderes que operan como decretos de muerte en nuestra sociedad. Fíjense ustedes que nosotros vivimos el día a día. Nuestro país, la nación, nuestros pueblos, la iglesia, todos nos movemos a diario entre decisiones que otros toman, donde se levantan leyes, reglamentos, disposiciones que tratan de regular la conducta de la sociedad, pero al mismo tiempo esa conducta que se trata de regular, cuando tú la amplías demasiado para tratar de complacer a todos los grupos de presión que se levantan, podrían en algún momento aprobar y buscar cosas en contra de lo que nosotros creemos como iglesia y como cristianos. Y tenemos que mirar desde la perspectiva de la fe y desde la visión de Dios
tal y como está escrita en la Biblia, cómo nosotros podemos responder y afirmar la vida, sobre todo los valores éticos y morales que la Biblia nos manda a obedecer, a proclamar y a enseñar. Y esto es importante, porque hoy, la clase de hoy precisamente, se está hablando de leyes, está hablando de edictos que se redactan, se proclaman en perjuicio de un grupo, que en este caso es el pueblo de Israel. Así que con esta lección nosotros comenzamos a explorar en esta unidad una serie de personas que se nos presentan en el texto bíblico, las cuales dieron testimonio de cómo actuar y de actuar en su momento y en circunstancias conforme al compromiso que tenían con Dios, a ese compromiso que habían contraído con Dios y de acuerdo a los propósitos de Dios. A pesar de que las circunstancias que les rodeaban eran contrarias, ellos decidieron mantenerse firmes y actuar conforme a los propósitos de Dios. Hoy, en la lección de hoy, estamos considerando una situación que sugiere para nosotros desafíos en nuestro mundo actual. Es una historia de hace muchísimos siglos atrás, pero para nosotros representa un desafío a las leyes y al momento que vivimos en el día de hoy. Las parteras, el ejemplo de esas mujeres, estremecen nuestra sensibilidad, estremecen nuestra conciencia, estremecen nuestra voluntad y nos obligan a mirar el lado comprometedor y arriesgado de lo que significa ser compañero de Dios, ser siervo de Dios. En una ocasión, mientras yo todavía trabajaba para el gobierno, la mayoría de ustedes saben dónde yo trabajaba, para el Departamento de Hacienda en Puerto Rico, tuve la experiencia de que me visitara un joven. Este joven era un médico patólogo y me narra la terrible experiencia de vida que estaba él viviendo, porque había realizado una autopsia a una persona y esta autopsia reveló unos hallazgos y le dijeron que escribiera otra cosa, que tenía que escribir otra cosa como resultado de esa autopsia. Él se negó y la persona que le pidió que lo hiciera dijo: bueno, parece que tú eres de los que no cooperas, de los que no estás dispuesto a cooperar. El resultado de esa conducta íntegra de él fue que lo despidieron y cuando trató de buscar trabajo en otros hospitales, en otros lugares en Puerto Rico, le cerraron las puertas porque en la entrevista le decían: es que nos dicen que tú eres de los que no cooperas, de los que no trabajas en equipo. Y él, con un gran sufrimiento, una gran frustración, me decía en aquella ocasión: me tengo que ir de Puerto Rico porque aquí, por ser íntegro, por ser simplemente honesto, por no satisfacer el deseo malsano de una persona, no puedo trabajar. Y fíjense ustedes que eso representa para nosotros y para los cristianos un desafío terrible, porque puede que llegue el momento en que nosotros, igual que las parteras, tengamos de frente una decisión similar. Los israelitas se estaban convirtiendo en una extraordinaria fuerza cultural y política y eran un factor importante, un factor económico importante en medio del imperio egipcio. El faraón, como hemos narrado, trató de hacer difícil esa vida difícil que trató de hacerle al pueblo de Israel, lo hizo con la intención de aprovechar ese potencial económico de los israelitas sin poner en riesgo la seguridad política y la integridad cultural. O sea, él como que trataba, yo voy a poner a esta gente a trabajar para nosotros, pero para que nuestro imperio, para que nuestro país siga floreciendo y no se vea
como que nosotros estamos actuando de alguna otra forma. No, realmente sí lo estaban haciendo. Estaban esclavizando, estaban obligando, estaban convirtiendo en siervos a una población que debió haber sido amiga y que en un momento de la historia lo fue, pero ahora ellos sentían amenazas infundadas de parte de esta población que compartía con ellos la tierra de Egipto. Pero el proyecto de liberación de Dios estaba ahí. ¿Y qué pasó? Hemos dicho lo que pasó. Porque es que en el proyecto de Dios, cuando Dios está metido en el asunto, a mayor opresión, más grandes las señales que Dios hace. Mientras más nos persiguen, más se manifiesta Dios. Mientras más nos atropellan, más Dios se hace presente. Y es una señal de promesa, una promesa de rescate que tenemos en Dios, tal y como ellos la tenían con el pueblo allí en medio de Egipto. Mire, trataron de minarlos, trataron de reducir sus fuerzas, y cuando lo hicieron se produce lo contrario. Seguían creciendo poblacionalmente y se hicieron más fuertes, más robustos y entonces más peligrosos. Porque entonces estaban, no porque la población de Israel fuera más que la de Egipto, es que estaban mucho más preparados, eran más hábiles, tenían más experiencia de trabajo y se habían fortalecido con el trabajo. Porque, hago un paréntesis, el trabajo no mata. Al contrario, el trabajo hace que uno se enorgullezca y se fortalezca. Y el trabajo que ellos realizaban era un trabajo pesado, así que se desarrollaron sus músculos, se desarrollaron sus tendones y adquirieron fuerza esos cuerpos. Más que agotarlos, lo que hicieron fue crear en ellos más resistencia y más fuerza. Miren, la intensidad de la persecución fue escalando. O sea, Faraón no se conformó con darle trabajo pesado y seguir tratando de que ellos se redujeran en términos de que perdieran su salud. Va más allá. En ese afán de exterminio, el faraón trata fútilmente, porque ya lo hemos visto, de matar entonces a los que nacían. O sea, y claro, este hombre, este faraón, está haciendo frente al propósito de Dios. No es contra el pueblo en este momento que Faraón está atentando. Su contrincante real es Dios, porque ese es el pueblo de Dios. Al igual que cualquiera que atenta contra la iglesia y contra aquellos que hemos creído y hemos profesado en Dios y Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, toda aquella persona que atenta contra uno de los hijos de Dios tiene problemas. Tiene problemas. ¿Por qué? Porque no se está enfrentando a nosotros, se está enfrentando al mismo Dios. Se está enfrentando al Dios de nuestros padres, está enfrentándose al Dios de nuestra salvación, aquel que nos mantiene de manera persistente y consistente levantados, actuando porque hacemos la voluntad de Dios, y en esa actuación de hacer su voluntad Dios nos preserva, Dios nos protege, Dios nos prospera. Así es que actúa Dios con sus hijos. Así que Faraón tiene un problema. Tiene un problema porque mientras más trata, menos puede. Porque mientras más trató de exterminar al pueblo, más crecía. Porque estaban protegidos por el Señor, nuestro Dios, nuestro Rey. Miren, muchos de nosotros, dentro de los últimos 100 años, yo hablo del siglo XX, de mitad del siglo XX en adelante, hasta nuestros días, y un poquito más. Yo no tengo 100 años, por supuesto, pero en los últimos 100 años más o menos, nosotros hemos visto cómo se han levantado en el mundo personas, grupos, países que han tratado de exterminar
a otros seres humanos. Exterminios humanos irracionales, genocidios, violaciones flagrantes de derechos humanos. Hace poco estuvimos celebrando el natalicio, ¿verdad?, de Martin Luther King y su lucha por lograr igualdad de derechos entre negros y blancos en Estados Unidos, y todo lo que le costó y lo que le costó a las minorías, y le sigue costando a las minorías en Estados Unidos tratar de que se les trate en igualdad de condiciones, porque todos somos seres humanos. Pero esos intentos siguen dándose. Millares de personas desaparecen de muchos países, se han desaparecido por objetos de la persecución. Hemos visto cómo últimamente, en los últimos años, se ha recrudecido y se ha profundizado amargamente las diferencias étnicas y raciales. Mire, en el trasfondo de todo esto que estoy mencionando, lo que hay es una irracionalidad y un primitivismo de parte de aquellos que practican, de aquellos que persiguen, de aquellos que acosan. Lo que hay es eso, irracionalidad y primitivismo. O sea, se jactan de ser personas muy modernas o de avanzadas, pero cuando actúan de esta manera realmente están volviendo un estado primitivo, un estado animal, donde no razonan, donde no pueden de ninguna manera entender la realidad de Dios en la vida de este mundo. Se advierten, distintas manifestaciones. Hemos visto totalitarismo político. Personas que quieren dominar y de todos modos quieren arraigarse al poder y no lo quieren soltar. Una especie, yo digo a veces que es una especie de paranoia que ve amenazada en todas las personas e instituciones que aquellos que no comulgan con su idea hay que sacarlos del medio. Y eso es algo terrible que nosotros hemos visto en países y en sociedades. O sea, personas que hambrientas de poder simplemente menosprecian, echan a un lado, persiguen a otras personas. ¿Por qué no piensan igual? De eso ni hablemos. Aquí en Puerto Rico la cuestión política es un factor terrible. Hasta asesinatos y todo ha habido porque no pienso igual. Porque yo soy de uno y tú eres del otro. Es algo que uno piensa y dice, ¿cómo puede suceder? Pues sí, lo hemos vivido. Es como si el mundo y las condiciones para la vida creadas por Dios hubiesen sido secuestradas por fuerzas antagónicas, contrarias al bien, contrarias al derecho a la vida. ¿Por qué? Porque se abrazan nacionalismos radicales, las supremacías étnicas de que tanto se habla, las actitudes de quienes afirman y defienden superioridad racial, como si el ser humano, por ser de un color o de otro, fuera mejor o fuera peor. Y se afirman, yo soy superior. Mi suegra me narraba una experiencia negativa que tuvo en Estados Unidos cuando de visita en una ciudad, unos americanos le dicen, ¿por qué ustedes no se van para su país? Esto aquí no les pertenece. Ustedes aquí no son bienvenidos. Así le dijeron. Y simplemente abandonaron el lugar porque no querían estar donde estaban ellos. Y es terrible, o sea, es algo que en una ocasión yo estaba en Estados Unidos, entramos a un restaurante, mi esposa y yo, y no nos querían atender, nos daban la vuelta para allá y acá, y
Y yo, Sandra, yo creo que estamos en mal lugar. Entramos en un lugar equivocado porque esta gente nos está mirando mal. Al final, a regañadientes nos atendieron. Así que esas cosas pasan. O sea, el mundo vive a veces de esa manera. Son fuerzas que, al igual sucedió en el primer siglo del cristianismo, se han infiltrado hasta en la misma iglesia. Esas mismas ideas que en la iglesia, luego del Pentecostés, cuando la iglesia va creciendo y el cristianismo se va asentando en todo lo que era Jerusalén, Judea, Samaria, en todos estos lugares, en todo el Imperio Romano, allí comenzaron a infiltrarse ideas. Los judíos querían volver con ideas judaizantes, hacer que los cristianos practicaran de nuevo, y aquellos que no lo eran, que para poder ser salvos tenían que practicar lo que decía la ley. Los gnósticos, los antinomianos y otras cosas que hemos discutido antes se metían dentro de la iglesia, distorsionando el mensaje que los apóstoles predicaron, y trataron de cambiar lo que era la esencia de la predicación de la iglesia primitiva por otra cosa. Prácticas hostiles, prácticas amenazantes, pretendiendo callar las voces que le son contrarias. Miren, hoy en día, nosotros no estamos lejos de eso. En muchas de las iglesias en Puerto Rico y en el mundo, también aún en el seno de la iglesia, hay prácticas y hay personas que piensan distinto. Y porque una persona piensa distinto, es rechazada. Porque una persona no puede seguir el status quo porque entiende que hay cosas que no son correctas, es marginado, echado a un lado. O sea, eso se da dentro de nuestras iglesias también. ¿Por qué? Porque a veces el liderazgo de las iglesias se quiere perpetuar y piensa que la forma de perpetuar el poder es simplemente ejerciendo fuerza, no razón, no el amor. Hemos estado discutiendo en lecciones anteriores que lo más importante en medio de la iglesia para que una iglesia crezca es el amor, y manifestar el mismo amor que Cristo, como decíamos hace 2 clases atrás. Miren, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no le importó ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo siervo. Lo planteábamos porque es ahí la eficacia del crecimiento de la iglesia. La iglesia creció porque el amor que se manifestaban entre aquellos que habían conocido al Señor y reconocían al Señor como su Salvador crecía. No a base de hostilidades, no a base de persecuciones, no a base de disentir y porque no estoy de acuerdo contigo, tú no puedes estar aquí. No, nada de eso. Crecían porque se amaban, porque se procuraban. Esa es la realidad sobre la cual la iglesia creció, basada en el amor. Aquellos lugares que como hemos mencionado, tienen ya dentro de sí prácticas hostiles y amenazantes, representan lo que el Apocalipsis habla, las iglesias de la apostasía. Son iglesias que distorsionan el mensaje correcto del Señor y predican otra cosa. Predican lo que este mundo quiere. Se acomodan, en lugar de rechazar las cosas de este mundo, como decía el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Al contrario, se asimilan a las cosas de este mundo. Pero nosotros tenemos que huir de esas cosas, huir de esos lugares. En contraste, hermanos, con estas cosas que estoy mencionando, nosotros tenemos la actitud de las parteras, que representan el resultado de una lectura, de una interpretación, de un momento crítico para la vida y el porvenir de un pueblo.
ellas decidieron no hacer caso a las instrucciones que habían recibido del faraón y se enfrentaron al decreto del faraón, aun a costa de lo que les podía ocurrir, porque ellas, estoy seguro que sabían lo que les podía pasar, pero decidieron enfrentar ese decreto y no hacerlo. El momento exigió y les exigió a ellas tener que discriminar con quién comprometer su fidelidad, con Faraón o con Dios, con la muerte o con la vida. Pero ellas escogieron a Dios y escogieron la vida, porque aunque hubiesen muerto, yo estoy seguro que Dios las hubiese recogido en su seno, pero no, eso no sucedió. Dios las afirmó, Dios las prosperó, dice la Escritura. Así que su decisión arriesgada y vertical revela hasta dónde se puede comprometer la vida cuando hay un compromiso con Dios para mantenerla. El compromiso de las parteras se fundamentó en la obediencia a Dios. Eso fue el fundamento, lo principal. Este es el núcleo, este es el clímax de esta clase para este día. La actitud correcta de las parteras no fue enfrentar con armas al faraón, fue obedecer a Dios. Y en la obediencia a Dios, Dios se encargó de lo demás. ¿Qué nos toca a nosotros? Como iglesia del Señor Jesús, como cristianos, como hijos de Dios en esta época, en estos días que vivimos. A nosotros nos toca responder como Pedro y Juan ante el Sanedrín, tal y como lo dice Hechos capítulo 4 del 18 al 20, que dice: entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro respondió al igual que Juan y les dijeron: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es nuestro llamado. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Dijo una vez el pastor y activista social que mencionamos hace un momento, Martin Luther King Jr., nuestras vidas comienzan a terminar el día que permanecemos en silencio ante las cosas que importan. Esta frase es significativa. Él dijo en esa ocasión esta frase: nuestras vidas comienzan a terminar cuando permanecemos en silencio ante las cosas que importan. O sea, nosotros no podemos quedarnos callados ante aquello que está mal, sea donde sea, sea quien sea. Si está mal, hay que decirlo, sin miedo. Hay que seguir hacia adelante porque el Señor nos va a apoyar en esa gesta si estamos en su voluntad. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 9, el verso 16, dice: pero si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. En este día yo les dejo con estas palabras, las palabras del apóstol Pablo cuando aún desde la prisión
aún desde la persecución más grande, nunca dejó de predicar el Evangelio. Y él, como hemos mencionado, lo dice de esta forma: me es impuesta necesidad. Nacía de su corazón, ardía una pasión por predicar el Evangelio, por enseñarlo, por darlo a conocer. Como muy bien este pasaje dice: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Que el Dios de la vida, que el Cristo de la gloria nos bendiga y nos guarde hoy, mañana y siempre. Nos vemos en la próxima. Gracias, Señor, gracias por esta lección. Gracias porque en medio de la tribulación tú te haces grande, Señor, porque crecemos en las pruebas, Padre Celestial, y vemos el fruto de nuestro trabajo y de nuestra fortaleza en medio de las situaciones. Veamos este resumen. Es evidente que donde Dios no está presente como fuente y valor que le da una normativa, una dirección a la vida y sus propósitos, la convivencia se reduce a la ley de la selva, el dominio del fuerte sobre el débil. Por más duras y limitantes que sean las condiciones, Dios sacará adelante sus propósitos y a quienes esperan en Él. La actitud de las parteras representa el resultado de una lectura, una interpretación de un momento crítico para la vida y el porvenir de un pueblo. Su decisión arriesgada y vertical revela hasta dónde se puede comprometer la vida cuando hay un compromiso con Dios para mantenerla. La iglesia, llamada a reconocer las señales de los tiempos, tiene que discernir dónde están los detonantes de injusticia y muerte. Y como las parteras, disponerse a actuar de conformidad con el propósito de Dios. Precioso, amado, nunca debemos temer si nuestras convicciones están basadas en la palabra, el conocimiento que tenemos del Señor. Dios les continúe bendiciendo y les invito a orar conmigo, repetir esta oración en el nombre del Señor. Señor y Dios de la historia humana, ayúdanos a lograr que nuestra fe en ti se traduzca en una herramienta para detectar las fuerzas opresivas en nuestro entorno social y responder conforme a tu exigencia de justicia. Que nos mueva el criterio de tu voluntad de bienestar para todos. Por Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén, amén, amén. Hasta aquí esta lección. Dios les siga bendiciendo y cuidando. Y nos veremos en la próxima, si así el Señor lo permite.